unidos espiritualmente en este domingo tercero de Cuaresma, celebrando a San Juan José de la Cruz e alla Madonna de Montevergine. Cerco scusa a quelli che stanno all'Italia per questa dimora, per tante complicazioni, però stiamo tutti insieme, un solo cuore, en la Madonna di Montevergine e San Juan Giuseppe de la Croce. Queridos hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios y en la primera lectura nos habla nada menos que de los 10 mandamientos. Moisés había subido a la montaña y allí el mismo Dios le entregó grabado en unas tablas de piedra los 10 mandamientos. Mientras Moisés recibía los 10 mandamientos, abajo de la montaña, el pueblo estaba adorando un becerro de oro que habían construido. Por eso Moisés, cuando baja y ve lo que había ocurrido, rompe aquellas tablas de la ley, no porque iba en contra de los mandamientos, sino como una reacción frente al pueblo que había quedado unos días solos y fueron detrás de los ídolos falsos. Recuerden que el Dios de Israel, Yahvé, nuestro Dios, es un Dios celoso en el sentido de que cuando sus hijos se van detrás de los falsos ídolos. Sabemos que los 10 mandamientos, aunque las tablas fueron rotas, continuaron después presentes en el pueblo de Israel y hoy también nosotros. No basta saberlos de memoria, sino realmente de vivirlos, cumplirlos. Los 10 mandamientos, si nadie nos los enseña, ya por ser humanos, cuando nacemos, están grabados en nuestro corazón. Porque los 10 mandamientos están fundamentados en la ley natural. Es decir, cada hombre cuando nace sabe, a medida que va creciendo, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Aunque nadie le haya enseñado los mandamientos, por ejemplo, aunque no profese ninguna religión. Los mandamientos es la ley natural que llevamos grabada en el corazón y que Dios, esa ley natural, porque somos criaturas de Dios, la elevó a mandato. Los primeros mandamientos se refieren a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero los que van siguiendo después del tercer mandamiento están relacionados a nosotros y a nuestros semejantes. Los mandamientos son los que guían nuestra vida. Recuerden cuando aquel joven le pregunta a Jesús, ¿qué hay que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Aquel joven le dijo que sí, lo estoy cumpliendo. Bien, entonces ahora ponelo en práctica, ¿no? Anda, vende lo que tienes y dale a los pobres. Claro, cumplía los mandamientos en el sentido, vamos a decir, teóricos, en el sentido teórico. El Señor le dice, más bien ponelo en práctica. Porque a veces lo sabemos de memoria, los mandamientos, porque lo aprendimos en el catecismo. Pero el Señor nos pide, nos exhorta en esta Cuaresma a repasar los mandamientos y a vivirlos, porque son en definitiva los que deben guiar nuestra vida.
El Evangelio que acabamos de escuchar lo vemos a Jesús de una manera diferente. Lo vemos que va al templo y hace un rebenque y echa a todos los mercaderes y vendedores que vendían bueyes, ovejas, palomas, porque eran para el sacrificio. Y entonces todos estos animales que después presentaban a los sacerdotes, ¿qué ocurría? Había un sacerdote que lo encontramos también en el Éxodo, que veía si los animales eran perfectos. Sobre todo cuando traían animales que no compraban en el templo. Por eso vendían los animales en el templo, para no ser rechazados. Ahí tenemos la primera corrupción. La otra corrupción que vemos, que los animales, para comprarlos, no se podía comprar con la moneda corriente de ese momento, que era la del Imperio Romano, porque en la moneda estaba la cara del César. Por lo tanto, para los romanos el César era un dios. Entonces no era aceptada esas monedas en el templo. ¿Y qué hacían? Las cambiaban por las monedas del antiguo reino de Israel. Al cambiarlas, cobraban los intereses, pero bien altos. Otra corrupción. Por eso Jesús, cuando ve todo eso, tira fuera a todos los vendedores, a los cambistas que estaban sentados en mesas dentro del templo. Los echó a todos y le dijo: no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. El celo por tu casa me consume. La casa de Dios, el templo, donde se reúne la comunidad. Cada templo es un lugar elegido por Dios. Qué respeto hay que tener en la casa de Dios. Yo siempre, cuando a los chicos de catequesis, a veces que hablamos del templo, y le pongo por ejemplo, fíjense los musulmanes, cuando entran a su mezquita, se sacan hasta los zapatos, con qué devoción se postran. Los judíos se cubren la cabeza cuando entran a la sinagoga, y con qué respeto, porque es un lugar sagrado. Nosotros, lamentablemente, a veces sentamos en el templo conversando, ni siquiera saludamos al dueño, que es Jesús, que está en el sagrario. Por eso hoy en el Evangelio Jesús nos recuerda: el celo por tu casa me consume, es decir, la casa de Dios. Bendita sea la casa de Dios. Mis queridos hermanos, pero también Jesús se refiere al templo de cada uno de nosotros. Nosotros cada uno somos templo vivo de Dios, porque hemos sido bautizados. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso también el respeto que tenemos que tener para uno mismo y para con nuestros semejantes, porque todos somos templo vivo por la gracia de Dios. Queridos hermanos, y voy terminando, en este día que recordamos y celebramos a San Juan Giuseppe de la Croce, este santo que nació el 15 de agosto, el Día de la Virgen de 1654, en la isla de Ischia, la Isla Verde, en esa isla donde muchos de los que están acá sentados que veo también nacieron, porque San Juan José de la Cruz fue nativo de la isla de Ischia.
Su mamá se llamaba Laura y su papá Giuseppe. Pero lo importante de Juan José de la Cruz que hoy celebramos, que él abrazó la vida religiosa franciscano de la Reforma de San Pedro de Alcántara. Era alcantarino. San Pedro de Alcántara, un santo español, muy amigo de San Francisco también, que él hizo la orden de los frailes menores, pero una orden franciscana, pero mucho más rigurosa. Vivía en la pobreza extrema. San Juan José de la Cruz vivió la pobreza extrema. Lo llamaban el 100 de Betz, o sea, los 100 remiendos, porque su hábito estaba todo remendado. Vivió una vida pobre, pero siempre tenía un pan en el bolsillo de su hábito para los más pobres, para repartir. Él, en la orden de los franciscanos alcantarinos, fue nombrado provincial. Fundó más de 80 conventos, no solo en toda Italia, sino también en España. Recuerden que el reinado aragonés, la corona de Aragón, dominaba en aquel entonces la isla de Ischia y todo el sur, en Nápoles. Por lo tanto, había mucha comunicación con España. Pero San Juan José de la Cruz se ganó el amor de todo un pueblo, que lo consideró siempre no su paisano, sino el santo que había nacido en la isla verde, la isla Fiorita, la isla del mare blu, la isla del cielo delle stelle, del cielo blu. En esa isla florecida, la isla del mar azul, la isla del cielo estrellado, la isla hermosa de Ischia que tanto él amó. Hoy lo saludamos, hoy le decimos: San Juan Giuseppe della Croce, pienge tu per tutti i scidana che si trovano en el mundo entero. San Juan José de la Cruz hoy bendice, protege a todos los nativos y descendientes de Ischia en el mundo entero. Él es el patrono de la isla de Ischia y de todos los inmigrantes isquitanos en el mundo. ¿Y qué decir de la Virgen de Montevergine? La Madonna de Montevergine, que es la patrona de toda la diócesis de Ischia. Ella, desde su santuario, que en el año 2000, por decreto de Monseñor Felipe Strofaldi, se convirtió en santuario diocesano, donde cientos de peregrinos acuden a sus pies. Es la Virgen María, la Madre de todos, a la cual hoy le pedimos, Virgen Santa, que nos ayudes y pidas a tu Hijo Jesús que termine pronto esta pandemia, que termine pronto este sufrimiento para volver a las tareas habituales. Maronne Mundo Vergine, tu sei la mamma Ranna, pensaci tu, prega per noi, al tuo Figlio benedetto Gesù, che pronto questa pandemia s'addasci di tutto il mondo. Pensaci tu, Madonna, per tutte le malate e per quelle che si trovano lontano. Virgen Santísima de Montevergine, ayúdanos y protégenos siempre. Gracias, Virgen Santa. Gracias, San Juan José de la Cruz. Ya son más de 60 años que están con nosotros en esta parroquia.
Sigue protegiendo a los que están en tierra y a los que están en el mar, a los que están cerca y a los que están lejos, aquellos que peregrinamos y aquellos que ya están en el cielo junto a ti. A ti, Señor, por medio de nuestros patronos, la gloria, el poder y la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén.